Y como todos los jueves de historia, tenemos o abrimos el programa con Otoniel Martínez, abogado y docente certificado por la World Climate Foundation como educador global, es embajador del Climate Action Project en Venezuela, diplomado en Historia de Venezuela, Historia de las Américas e Historia General, certificado por la UCAP International Bachelor y la Universidad Metropolitana. Es gran amigo, lo tenemos con nosotros siempre todos los jueves para hablar de estos temas históricos que para nosotros es importantísimo tocarlo porque hay que conocer nuestra historia para tener un mejor futuro. No sé si estás de acuerdo. ¿Cómo estás, Otoniel? Hola, buenos días. Claro, totalmente. Eso es sumamente importante el conocimiento de la historia. Así es, síganlo en sus redes sociales, @OtoMartinez67 en Instagram y @Rudy Otoniel, Rudy con Y en X. Fíjate, vamos a hablar de nuestra zona, de Barcelona, o más bien de la provincia de Barcelona, que nos vas a contar qué venía ocupando y en qué ha cambiado, porque vamos a hablar de esas memorias del poblamiento colonial de la provincia de Barcelona. ¿De qué tiempo estamos hablando, Otoniel? Ya estamos hablando de la llegada de los colonizadores con los misioneros, cuando se empezó el recorrido de la fundación de pueblos y caseríos en toda la provincia, en la antigua, ya por supuesto tomando en consideración que las exploraciones y las expediciones que ya habían llegado desde la Nueva Andalucía, lo que es Cumaná hoy en día, y luego cómo poco a poco se fueron poblando o fueron haciendo asentamientos, porque vamos a estar claros, nuestros pobladores ancestrales eran nómadas, no se establecían en un sitio determinado, no había un lugar fijo donde tú los encontraras, sino que eran pueblos errantes, porque simplemente se movilizaban en base a la búsqueda de alimentos. Ahora te voy a decir algo bien. Y también de agua, ¿no? Agua y alimento. Ahí está el punto. Aquí es donde yo justo quería llegar. Pues precisamente no buscaban agua, no buscaban básicamente el agua, les gustaban eran los pueblos secos, les gustaba el clima seco y árido, si supieras, más que allá que el agua, no eran muy dados a eso, y resulta que mientras más seco el clima o mientras más seca la región, pues mucho mejor para ellos, aunque increíblemente los pueblos fundados tenían que ver con la terminación uar. El cuar, esa terminación tiene mucho que ver con el agua, ¿no? Entonces, aún así, pues les costó un poco adaptarse a lo que eran las nuevas, obviamente los colonizadores europeos, los españoles buscaban era el agua, indudablemente, y sobre todo porque tenían sus costumbres y el desarrollo económico en mente, pero no era así la de nuestros pueblos ancestrales. Ahora bien, como lo que buscaban era pueblos áridos, la población, el poblamiento como tal, la expansión colonial de Barcelona comienza en Espíritu, y más que todo cercano a la zona montañosa de lo que hoy en día es el municipio de Espíritu. De allí encontramos que había más habitantes en esa zona que, si te pones a ver bien, María Alejandra, ahí todavía hace un calorón terrible. Tú te vas a Espíritu y el pie seco, el clima. De hecho, entonces, por eso la iglesia de la Inmaculada es una de las más antiguas de la zona, ¿no? Sí, claro. Eso efectivamente. Ahora bien, estamos hablando de una población o poblaciones, pequeños poblados cercanos a Espíritu, o pequeños núcleos poblacionales de aldeas que tenían aproximadamente 500 a 600 habitantes según las crónicas del padre Caulín, mientras que cuando él llegó al sur, en esa misma época encontró muy pocas poblaciones, apenas 2 o 3 consolidadas de solo 200 habitantes. ¿Ves la diferencia? O sea, a pesar de que estás frente al Orinoco, allá donde hoy en día, donde en las márgenes del sur del estado de Anzoátegui, y la gran cantidad de agua, la situación era que les gustaba vivir en el clima de la zona norte, que es más seco. Y de hecho el desarrollo poblacional de Anzoátegui, históricamente, o de la provincia de Barcelona, estuvo vinculado a la zona norte. De ahí más bien es la expansión hacia el sur. Imagínate, cuando tú hablas del sur, ¿hasta dónde te estás llegando? No sé si te estás quedando en el estado de Anzoátegui. Sí, claro. Al hablar del sur, me estoy refiriendo a la última orillita ya, hoy en día, allá en Independencia, frente a las costas del Orinoco, nuestros linderos con el estado Bolívar. Claro, por eso es que te hago la mención, porque estamos hablando de la provincia de Barcelona, no es que estamos hablando de Barcelona específicamente, lo que conocemos ahora. Con provincia entendida como lo que hoy en día
es el estado, es la región que comprende el estado de Anzoátegui, el territorio que comprende el estado de Anzoátegui. Y otra cosa, provincia demarcada como tal por las diócesis, porque eran las diócesis las que fijaban los límites territoriales y luego eso era lo que tomaban los gobernantes para hacer a su vez los mapas y la cartografía que delineaba el mapa político territorial de la época de la colonia. ¿Y luego cómo se fueron dando esos cambios hasta el momento? No, los cambios fueron, bueno, la población generalmente, sí. Primero, por supuesto, el europeo se va mezclando con nuestros ancestros, con nuestros pueblos indígenas, ya hacia la segunda mitad del siglo XVIII, ya hacia finales del siglo XVIII, quien da un levantamiento preciso y hizo un tremendo estudio muy bueno, fue el barón Humboldt, Alejandro Humboldt, quien en su recorrido por estas tierras logró dar con lo que había sido el recorrido de los europeos hasta el sur y cómo se fueron quedando nuestros aborígenes se fueron quedando en la medida que se iban levantando los pueblos. Definitivamente decidieron quedarse allí porque de alguna u otra forma sentían la protección. Primero lo buscaron, digamos, como un modo de acercamiento, pero finalmente encontraron fue protección y la posibilidad de relacionarse. Claro, vamos a estar claros, hubo abusos en algunos en cuanto a lo que fue el sometimiento de los pueblos indígenas, hubo abusos en el maltrato en cuanto a los encomenderos que trataban muy mal y tenían mano de obra, digamos, casi que esclava, pero luego con el paso del tiempo, cuando se regularizó la situación y el trato entre unos pueblos y otros, definitivamente se produjo lo que fue el mestizaje y allí sí empezó lo que es el crecimiento como tal de espíritu, se extendió a lo que es el Pilar, Caigua, San Pablo, luego Santa Rosa, luego fuimos bajando hasta llegar a lo que hoy en día viene siendo la zona sur del estado de Anzoátegui, los municipios, lo que es San Diego de Cabrutica, toda esa región. Fíjate que para finales del siglo XVIII, la provincia, cuando estuvo el barón Humboldt, aproximadamente tenía unos 10.000 habitantes, en un censo que se viene censando más o menos según los datos que tenía la iglesia. Eso sí te digo, los datos que tenía la iglesia en cuanto a bautizos y en cuanto a habitantes, porque los misioneros tenían también no solamente recogían los datos de los bautizados, sino también los datos de los habitantes, aun cuando no estuvieran bautizados. Al sumar todo eso, pues al sumar todos los habitantes, encontramos aproximadamente 10.000 en la zona norte y luego 30.000 en la provincia. Y luego en líneas generales, pues esa es la población que se va a mantener y la que se va a encontrar en tiempo de la independencia, donde ya el desarrollo definitivamente estaba arraigado hacia la zona norte y centro de lo que hoy en día es el estado de Anzoátegui, el Tigre hoy en día, esa parte, ¿no? Tigre, Chamariapa, toda esa zona, todo por la agricultura y la cría de ganado vacuno, que eso trajo mucho trabajo y fuente de alimentos. Vale la pena resaltar el hecho de la iglesia, porque cada uno de estos pueblitos tienen su Plaza Bolívar, tienen su iglesia, y eso fue parte de lo que se fue desarrollando mientras iban avanzando los colonizadores, ¿cierto? Claro, y que la iglesia era el registro, María Alejandra. La iglesia todavía es cierto, que siguió siendo el registro auténtico. El registro civil. Y además, si el nombre que la gente llevaba era pagano, entonces el cura terminaba poniendo el nombre. Totalmente. El cura le ponía el nombre. ¿Y qué hicieron? En muchos casos, bueno, como los nombres de los pueblos, pues que entonces empezaron a ponerle los nombres, un nombre cristiano, por ejemplo, San Diego de Cuacuar, porque es un nombre, un nombre indígena, que era el lugar de los cangrejos según los indios, y San Diego que es el pueblo, el patrono al que se le dedicó esa población. Y así sucesivamente, y también los nombres de las personas que vivían allí era tomado, por supuesto, según el criterio de los sacerdotes. Interesante toda esta historia, y no sé, también ponían en un lugar alto, y es el caso de la iglesia La Inmaculada, como que el espacio más alto ahí era para la iglesia. Se reservaba en zonas empinadas. Un dato importante de todo esto es que en este levantamiento demográfico de la población del estado en época colonial, nace lo que va a ser la cultura nacional de los registros, de los libros de registros de nacimientos y de fallecidos, porque de la provincia de Barcelona, los frailes franciscanos que trajeron eso como costumbre para acá, lo llevaron hacia Guayana y de ahí se extendió hacia el resto de Venezuela. El origen de lo que es el registro civil nace de las primeras anotaciones que hicieron los frailes franciscanos en la época colonial en nuestra provincia de Barcelona.
Qué interesante conocer esto. Gracias siempre por estos contactos, Otoniel. Era Otoniel Martínez, abogado y docente, certificado por la World Climate Foundation como educador global, embajador de la Climate Action Project en Venezuela, diplomado en Historia de Venezuela, Historia de las Américas e Historia General, certificado por la UCAP, el International Bachelor y la Universidad Metropolitana. Sus redes sociales, Instagram, Otto Martínez 67. Muchísimas gracias por traernos estos datos y además que nos haces siempre buscando entre todas esas anécdotas y esa historia sentir orgullosos cada vez más de nuestra localidad. Gracias, Otoniel. Gracias a ti, gracias a todos por escuchar.